Sí, sí, Rodrigo, podés ir con la profe Karina. Me había olvidado que la profe da los martes. Pasa que el resto de los profes estamos todos el viernes, por eso les ofrezco el miércoles también. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, y este tab, fíjense ustedes que es eh, una definición de un tipo nuevo, porque es una reorganización de nuestro código. Esa reorganización del código se aplica no solamente a nuestros módulos iterativos, que son los que venimos aplicando, sino que además podemos tener TAD con módulos recursivos. O sea, ¿qué es lo que cambia? El punto C, ¿no es cierto? La estructura va a ser la misma, los prototipos van a ser em, algunos los mismos, no todos, algunos. Lo que va a cambiar es la implementación. Si yo en vez de hacer una búsqueda binaria con un ciclo while eh, y devolver la posición si está o -1 si no está, haré una búsqueda binaria recursiva, ¿sí? Haré una búsqueda secuencial recursiva, haré una carga de vector recursivo, ¿sí? Es decir, que puedo diseñar un TAG donde la implementación sea recursiva. ¿Eso cambia a los ojos de quien use mi TAG? No, porque quien use mitad solamente ve el prototipo, va a usar busbin o búsqueda binaria y va a mandar los mismos parámetros que mandaba antes, nada más que internamente, en vez de hacer una búsqueda iterativa, se va a hacer una búsqueda recursiva. Cuando pasemos al tema que viene, que son listas enlazadas, de nuevo vamos a hacer acá como en recursión. Vamos a explicar lo que es un puntero, lo que es una lista enlazada, las operaciones sobre listas enlazadas que van a ser las mismas que sobre vectores. Y una vez estudiadas esas operaciones, podemos hacer un tag en donde en vez de definir un vector, definiremos una lista enlazada. ¿Y qué va a ver el usuario que usa el tag? El mismo prototipo con el mismo nombre. Es más, ya le voy a mostrar, hasta con el mismo tipo de dato, va a aparecer el mismo tipo de dato, pero internamente va a ser implementado de otra manera. ¿Sí? Entonces el tag es importantísimo porque el tag es un filtro, ¿sí? El tag transparenta la información. El usuario que usa mi tag, ya sea un usuario programador que hace un main o el usuario real que usa el programa, no tiene idea qué hay detrás, no tiene idea si hay un módulo, 20 módulos, 5 módulos, solamente conoce los módulos públicos, los prototipos de los módulos públicos y los usa. Y por detrás, ¿qué estructura de datos hay? No sé, ni me interesa. Al que le interesó fue el que lo diseñó. Perdón. ¿Y cómo está hecha la búsqueda? ¿Cómo está hecha la carga? ¿Cómo está hecha la muestra? No lo sé. Le interesó al que lo implementó, que seríamos nosotros en este caso, ¿no es cierto? El que lo implementó sabe si lo hizo con una lista enlazada, si lo hizo con un vector, sabe si lo hizo recursivo o sabe si lo hizo iterativo. Les estoy intentando mostrar la importancia del concepto de tab y de que obviamente en el segundo parcial va a existir el diseño de un tab, ¿sí? Y ahora sí, es más que probable, es más, pónganle la firma, que va a haber código hecho que ustedes van a tener que completar. O con el tab o con otro ejercicio, pero ahora sí va a haber código desarrollado a completar. Por lo tanto, tienen que repasar fuertemente el concepto de tab en principio con la programación que venimos usando, con la programación iterativa, ¿sí? Pero en la práctica ustedes el miércoles ya van a ver TAD con módulos recursivos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos queda de recursividad? Hemos visto recursividad de variable simple el día lunes, en donde yo les mostraba cómo podemos contar dígitos, cómo podemos mostrar dígitos. Vimos un ejemplo de Fibonacci, un ejemplo de factorial, ¿sí? Eso era recursión sobre un tipo de dato simple. Es más, yo le dije, bueno, estas son las funciones más fáciles, más sencillas, con menos parámetros. Luego el miércoles, bueno, tuvimos el problema del agua, de la luz, del agua. La teoría fue una sola. La profe Marcela ya les explicó recursividad sobre vectores, tareas básicas sobre vectores, particularmente la búsqueda binaria.
y de esa manera pueden convertir cualquier módulo, cualquier operación que ustedes tengan programada, hasta el módulo 6, la pueden transformar en un módulo o en una tarea recursiva. Hoy en particular vamos a ver dos métodos de ordenamiento que se llaman Quick Sort, Quick de rápido, ¿sí? Que lo abreviamos como QSort, y Merge Sort, merge de mezcla, que le decimos MSort, ¿sí? Así que nuestros nuevos métodos de ordenamiento son el QSort y el MSort. Voy a compartir pantalla. Uy, ya metí la pata que tengo que cerrar. Listo. Bueno, nosotros hasta acá conocíamos los métodos directos, ¿sí? O métodos iterativos, que son el de la selección directa, el del intercambio directo y el de la inserción directa. Al intercambio directo lo conocemos como burbuja y a la inserción directa como baraja. ¿Bien? Pero además vamos a sumar ahora dos métodos más, que son métodos indirectos, dado que son métodos de ordenamiento recursivos, en los que tenemos el MSort y el QSort. Para ambos métodos, en principio, el tipo de dato que tenemos que declarar es un vector, ¿sí? Y aquí sí más que recomendar, es cuasi obligatorio, no, bueno, es altamente recomendable que nosotros definamos el tipo de dato vector, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre dijimos, bueno, lo puedo definir, pero también lo podría declarar como variable? Bueno, para que tengamos una complejidad menor a la hora de comunicarnos a través de parámetros, definimos un vector. En este caso es un vector de enteros, es un vector simple, ¿sí? Pero obviamente esto se puede aplicar a un vector de registros, en donde la condición de ordenamiento puede ser un DDI, puede ser un código, puede ser un legajo, puede ser un apellido, ¿sí? Obviamente con las restricciones que nos va a traer un ordenamiento alfabético, ¿sí? Con cadenas. El ejemplo lo vamos a conversar sobre un vector de enteros, ¿sí? Pero obviamente esto aplica, repito, a cualquier tipo de vector, de char, de float, de enteros, de registros, y a cualquier campo de nuestro vector de registros. El QuickSort, ¿sí? Quick viene de rápido, tiene la siguiente estrategia de ordenamiento. Se elige un elemento del arreglo que yo quiero ordenar, ¿sí? Y lo vamos a denominar pivot. En el código se va a llamar pip. En nuestro algoritmo, en el que nosotros le estamos mostrando, el pivot va a ser siempre el primer elemento de la lista o de la sublista. ¿Qué quiere decir eso? Como es un método recursivo, nosotros vamos a ir enviándole porciones en cada vez que nos volvamos a llamar, en la llamada recursiva, vamos a ir mandándole distintas porciones del vector, ¿sí? Entonces, siempre nuestro pivot va a ser el primer elemento de la lista o, si ya estamos dentro de la recursión, el primer elemento de la sublista que le estemos enviando. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque ustedes por ahí pueden googlear, y capaz que el pivote es el del medio, capaz que el pivote es el último, capaz que el pivot hasta puede ser un elemento al azar, ¿sí? La idea del pivot es que el pivot va a ser el primero ordenado, el siguiente pivot va a ser el segundo ordenado y así sucesivamente, ¿sí? En este caso, nuestro primer elemento de la lista va a ser el pivot, que va a ser el que le vamos a asignar un orden. Luego que elegimos nuestro pivot, la estrategia nos va a ayudar a que de un lado, del lado, bueno, iba a decir los menores, perdón, del lado izquierdo queden los menores al pivot y del otro lado los mayores. ¿Bien? Cuando hablamos de los menores y de los mayores,
no quiere decir que necesariamente quede ordenado. ¿Qué quiero decir? Supongamos que el orden de ingresos sea, vamos a ver, esperen aquí, ahí, nuevo. No sé, por ejemplo, tenemos el número 2, el 5, el 1, este, voy a poner uno más grande acá, 6, no sé, 8, ¿sí? No, acá voy a poner 9, ahí está, eso quería poner. Bueno, si nuestro pivote es el 6, ¿sí? No quiere decir que va a quedar 8 y el 9 en la primera vuelta. No, cuando hablamos que de un lado los menores y del otro lado los mayores, en el orden de aparición, o sea que en principio nos quedaría 1, 6, 9, 8, ¿sí? Obviamente le estoy dando un ejemplo con un vector muy, muy pequeñísimo, con dígitos, en realidad. Así que cuando hablamos de los menores de un lado y los mayores del otro, no quiere decir que los menores que queden de un lado ya van a quedar ordenados, sino que simplemente van a aparecer todos los menores. Y del otro lado van a aparecer todos los mayores. ¿Qué va a pasar con nuestro pivot? Luego de la primera vuelta va a quedar ubicado en su posición final, es decir, en el lugar que le correspondería en el vector ordenado. Pero el vector todavía no va a estar ordenado. Lo que pasa es que ubicar al pivot la primera vez nos va a servir para luego tomar la primera mitad del vector y aplicar la misma estrategia y la segunda mitad del vector y aplicar la misma estrategia. ¿Sí? Para eso nos sirve poner los menores de un lado y los mayores del otro. Los elementos iguales al pivot pueden ser colocados tanto a la derecha como a la izquierda, dependiendo de la implementación, de cómo escribamos el código. Como resultado de este proceso, al pivot se le asigna una posición del arreglo. Esta es la posición que le corresponde en la lista ordenada. Sobre cada sublista, ahí es donde hablamos de sublista, se repite este proceso de forma recursiva para cada sublista. O sea que en un mismo momento, una vez que tengamos ubicado el pivot en el lugar correspondiente, vamos a hacer una invocación para un lado y a continuación una invocación para el otro. Cuando hablo de invocación recursiva. ¿Cuándo vamos a parar? Porque ustedes dirán, bueno, a ver, lo ubiqué al pivot. Supongamos que justo quedó al medio, ¿sí? Porque puede no quedar al medio. Entonces yo agarro y vuelvo a llamar a la recursión entre 1 y la mitad menos 1 y llamo a la recursión entre la mitad más 1 y el final. Bien, tengo dos recursiones a seguir, donde la primera recursión lo que va a hacer es ubicar a su pivot y va a llamar a dos recursiones más. Y la del lado derecho va a ubicar a su pivot y va a llamar a dos recursiones más. O sea que va a haber un momento que vamos a tener cuatro recursiones, donde cada una de las cuatro recursiones va a tener dos recursiones a la vez. Y así sucesivamente. Se va a ir armando un árbol. ¿Cuándo paro? ¿Cuándo paro de generar recursiones? Cuando, siempre que, o al revés, cuando sigo generando recursiones, cada vez que tenga más de un elemento en esa sublista. Por lo tanto, ¿cuándo voy a parar de hacer llamadas recursivas? Cuando me quede un único elemento. Cuando yo elija el pivot de cada una de las sublistas invocadas, en ese momento voy a tener mi vector ordenado. ¿Sí? Allí es cuando va a terminar, va a finalizar mi método de ordenamiento. Vamos a hacer una lectura del código y luego vamos a hacer la traza, ¿sí? Yo les voy a mostrar una traza un poco, no sé, robusta, quizás escribiendo información extra, ¿sí? Pero es para que les quede lo más claro posible cómo va realizando el ordenamiento el quizort. Bien, void qsort. Este es el encabezado.
Yo para utilizar el QSORT necesito un tipo de dato vector, un tipo de dato estructurado indizado, un inicio y un fin. La primera vez que yo invoque a este método, bueno, sí, a este método de ordenamiento, el ini debería valer 1 y mi fin debería valer n o tam, depende de la variable que estemos llevando con el tamaño. ¿Sí? Y vamos a declarar 4 variables. Pib de pivot, is, der y med. Ya vamos a ir viendo para qué me sirve cada uno. Obviamente, tanto is como der van a ser índices, y med también. Is, der y med van a ser índices, mientras que pib, ojo, es el tipo de dato del vector. ¿Por qué son todos enteros? Porque en este caso en particular el vector es de enteros. Así que atención cuando el tipo de dato cambie, porque el pib es un elemento del vector, que en este caso es un entero, mientras que las otras 3 variables son índices. Entonces, lo primero que voy a preguntar es si mi ini es menor que mi fin. ¿Por qué? Y porque eso me da la pauta de que tengo más de un elemento. Cuando mi ini sea igual al fin, significa que estoy apuntando a un único elemento y por lo tanto mi sublista, o mi recursión, perdón, terminó. Entonces, que ini sea menor que fin, menor estricto que fin, significa que tengo más de un elemento en la sublista. La primera vez, obviamente, voy a tener más de un elemento. Primera asignación. Guardo en pib el elemento del vector, o sea, vec sub ini, perdón. Luego digo que mi isc va a ser ini y mi der va a ser fin. ¿Sí? Estoy copiando los valores de inicio y de final. Este ciclo es el que me va a ayudar, ¿sí? Fíjense que vuelve a preguntar si izquierdo es menor que derecho. Es un ciclo que me va a ayudar a determinar cuál es la posición del elemento pivot. Dentro de este ciclo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer primero es recorrer un costado del vector y luego el otro costado del vector. Por eso voy a preguntar si mi vec sub der es mayor que mi pivot o si mi vec sub isc es menor que mi pivot. Fíjense estos dos ciclos, este ciclo aquí, este aquí, y luego este ciclo aquí, tienen la misma tarea de ir moviendo los elementos mayores o los elementos menores del vector. Mientras que, de acuerdo a cómo se mueva, ¿sí? Cuando el ciclo while inicial culmine, yo voy a obtener en el índice der la posición en donde debemos colocar al vector. ¿Sí? Vuelvo a repetir, estos dos ciclos sirven para mover los elementos a un lado o al otro del pivot y en ese momento, cuando termine yo de mover los elementos hacia un lado o hacia el otro del pivot, voy a conseguir la posición en donde debería estar ese pivot y lo vamos a asignar. Esa posición, ¿sí? Donde yo debo colocar al pivot, es una posición clave, no solamente porque ya hay un elemento ordenado allí, sino porque es en la posición que me va a permitir saber dónde inicia y o dónde termina cada sublista. Supongamos que yo tenga un vector de 10 elementos y supongamos que der valga 8. Entonces significa que entre 1 y 7 tengo una sublista para volver a aplicar el método. Y entre 9 y 10 tengo otra sublista.
¿Qué pasa si el elemento le correspondía a la posición 3, a la posición 4? Ese 4 es importantísimo porque me permite saber que yo tengo que llamar a la recursión entre 1 y 3 y entre 5 y 10, ¿sí? Entonces, este índice DER es muy importante, repito, porque me permite colocar al pivot donde le corresponde ir, pero además me va a permitir ayudarme a llamar adecuadamente a la recursión. Voy a volver a llamar al quizort con el mismo vector, por supuesto, pero ahora entre 1 y med menos 1, es decir, donde lo pusiste a tu pivot, menos 1. Y luego nos va a permitir desde donde lo puse al pivot más 1 hasta el fin. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esta doble recursión, ¿sí? Esta recursión múltiple, cuando iniciemos el método de ordenamiento, ini va a valer, por ejemplo, 1 y fin va a valer, no sé, 4. Ya no va a ser 1 y 10, ¿sí? Entonces, con 1 y 4, izquierdo va a valer 1, derecho va a valer 4, y lo que va a hacer este while es encontrar la posición del pivot dentro de la sublista 1, 4, donde estos dos pequeños ciclos me permiten colocar a la derecha del pivot un grupo de elementos, a la izquierda del pivot otro grupo de elementos, y va a terminar diciéndome que en la posición der va insertado el pivot, pero de la sublista entre 1 y 4. Y recién ahí voy a hacer una llamada múltiple, y no sé, entre 1 y 4, supongamos que lo puse al pivot en 2. Entonces voy a hacer una llamada para un elemento, para la posición 1, y otra llamada para la posición entre 3 y 4. ¿Sí? Obviamente la primera llamada va a morir porque si yo le mando un inicio 1 y un fin 1, se terminó. Pero la otra va a continuar entre 3 y 4. Y así sucesivamente. Denme un segundo, por favor. No puedo parar. La, sí. Disculpen, estaba esperando una llamada de mi esposo, como el tema de la nafta está complicado, así que me está avisando que no consigo nafta. Bueno, ¿dónde estaba? Aquí. Dije, bueno, y dije que si llamo entre uno y uno se para y si no sigue. Bueno, esa es la estrategia que utiliza el QSORT. ¿Sí? Nuevamente, de mi lista, de mi vector completo, elige un elemento en particular, que nosotros estamos eligiendo el primero, y encuentra la posición en donde debería estar si el vector estuviera completamente ordenado. Pero mientras busca esa posición, con estos dos pequeños ciclos, lo que hace es colocar a la derecha de donde le tocaría ir al pivot a los mayores y a la izquierda a los menores. ¿Sí? Luego que hace eso y encuentra la posición del pivot, vuelve a invocar de manera múltiple a Quizort para que aplique la misma estrategia en la mitad de la izquierda de la lista y la misma estrategia en la mitad de la derecha de la lista. Y así sucesivamente los va partiendo, va generando sublistas hasta que la sublista contiene un único elemento y que se supone que ya está ordenado y se detiene. ¿Sí? Vamos a mirar cómo funciona. Voy a cerrar esto.
a guardar método Quizort. Entonces, vamos a intentar ser lo más prolijos y ordenados posible para que ustedes vayan siguiendo el algoritmo. Fíjense que aquí tengo n igual a 6, ¿sí? Un vector de 6 elementos. 15, 5, 1, 23, 10 y 6. ¿Cómo queda ordenado de menor a mayor el vector? 1, 5, 10, 15, 16, 23. ¿Ok? Creo que con eso no habría duda. Vamos a insertar un cuadro de texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo vamos a poner aquí. Para marcar la posición donde estamos paraditos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a copiar abajo. Bien, comencemos. Dice que defina un pivot, un izquierdo, un derecho y un medio. Pregunto, ¿ini es menor o igual que fim? Fíjense que la primera llamada recursiva lleva el vector ini y fim. En este caso, tengo qsort de vec 1, 6, ¿sí? Porque es el tamaño de mi vector. Entonces, la primera vez el ini va a valer 1 y el fin va a valer 6. Pregunta, ¿ini es menor que fin? Sí. Entonces, vamos a definir que pivot, bueno, se va a poner en mayúscula, creo por defecto siempre, es 15. ¿Sí? Mi izquierdo va a ser 1 y mi derecho va a ser 6. ¿Bien? Luego viene un ciclo. Vamos a mirar bien este ciclo, lo voy a pintar de otro color, lo voy a decir. Bien. Mientras izquierdo sea menor que derecho. ¿Qué ocurre mientras izquierdo sea menor que derecho? Hay un nuevo ciclo en donde consulta si izquierdo es menor que derecho o derecho es mayor que izquierdo, que es lo mismo. Y el vector en posición der es mayor que pib. Entonces, ¿qué estamos mirando? Fíjense que acá está el vector. Este es mi pivot, 15. Pregunta si vec sub der, es decir, vec 6, es mayor que el pivot. En este caso, es verdadero. Es decir, derecha es mayor que izquierda y vec der es mayor que pib. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, der va a decrementar. ¿Sí? Vuelve a entrar al ciclo pequeño y dice, derecho sigue siendo mayor que izquierdo. Acuérdense que derecho e izquierdo son índices. Si vec sub der es mayor que el pivot, no, en este caso no, porque es 10. Entonces no entra este ciclo. Este ciclo no entra. Y pregunta si derecho es mayor que izquierdo. Si derecho es mayor que izquierdo, mueve a vec sub isc a vec sub der. Ajá.
Si derecho es mayor que izquierdo, eso es verdad, que ponga en vec 1 a vec der. Es decir, que aquí pone al 10. ¿Sí? Y que sume izquierdo. Tacho acá, sumo izquierdo. Luego viene un nuevo ciclo, ¿sí? Que vuelve a consultar mientras izquierdo sea menor que derecho. ¿Izquierdo es menor que derecho? Sí, todavía. Y pregunta si vec isc es menor que pib. Entonces está preguntando por el vec 2, si es menor que el pivot. ¿El 5 es menor que el pivot? Sí, porque mi pivot es 15, o sea que es verdadera la primera. Sube. Ustedes corríjanme, ¿no? Porque cuando uno hace la traza, yo voy leyendo así en vivo. Vuelve a iterar el ciclo. Izquierdo es menor que derecho, 3 menor que 5, sí. Bec sub isc es menor que pib, como izquierdo vale 3, el 1 sí es menor que pib. Entonces, suma izquierda, 4, tacho. Vuelvo a iterar. ¿Izquierdo es menor que derecho? Sí. Bec sub isc es menor que pib. ¿El 23 es menor que pib? No. O sea que este ciclo termina. Ahora pregunta. ¿Izquierdo es menor que derecho? Sí. Entonces, en bec der, que ponga bec isc. Ajá. En bec der, que ponga bec isc. Entonces, en 5, que ponga 4. O sea que aquí ponga el 23. ¿Sí? Y que baje der. Tacho. ¿Bien? ¿A dónde vuelvo ahora? ¿O a dónde me voy? Abajo del while. O sea, sigo para acá, para esta instrucción. Sí, porque ya no se cumpliría la condición de que izquierdo sea menor que derecho. Ah, pará, pero vuelvo al while amarillo, ¿no es cierto? Porque yo acabo de ejecutar todo el cuerpo del while. Entonces, vuelvo al amarillo y pregunto, ¿izquierdo es menor que de derecho? Falso. O sea que acabo de terminar de ejecutar el ciclo. Bien, pero acá queda hueco el vector. ¿Quién está aquí? Ahí estaría Posición 2, 5 y 5. Posición 3, el 1, posición 4. el 15. No, Ahí dice vector derecho igual a pivot. no, pues yo no fui todavía ahí. Estoy en el amarillo, Ahí nada, no sé. El, el 23. el 23. Y aquí el 16. Hago esta salvedad porque alguna vez yo hice una prueba de escritorio en donde solamente reescribí los que se movían, digamos, y después que les quedó la duda de qué pasaba en el medio. Y no hay que quedar duda, o sea, yo solamente escribí los movimientos que me indicó el algoritmo que haga, el resto del vector queda igual, ¿sí? O sea que así queda mi vector. ¿Bien? Ahora sí, ya terminé
el while. Ya técnicamente terminé de acomodar de un lado los menores y del otro lado los mayores. Ahora voy a leer recién salgo del ciclo. Recién termino de ejecutar este ciclo. Y digo, bueno, en vec der pongo al pib. Ajá. En vec 4 pongo al pib. Ahora sí puedo decir, me voy a copiar esto, control C. En vec 4 pongo al pib. Entonces, el pib que era este. Uy, ¿qué pasó aquí? Ay, no me va a dejar. Bueno, 10, 5, 1, 15, 23, 16. Me copió todo el vector SOT. Entonces, este que era el pivot, en un momento como que desapareció, pero no es que desapareció. Yo le escribí a alguien encima mientras le iba buscando su posición, ¿sí? Y entonces, ¿dónde vuelve a aparecer? Porque estaba resguardado en la variable pib, en la posición 4. Entonces yo hasta aquí voy a hacer una pausa. Ya puedo anticiparme a que ya terminé mi cometido, ya terminé mi primera intención, que era poner al 15, o sea, al pivot, en la posición que le correspondería ocupar si el vector estuviera completamente ordenado. ¿Está completamente ordenado? No. Recién hice una vuelta, pero ya cumplí mi primer objetivo de dejar al pivot en su lugar. Listo. Ahora, ¿qué dato necesito almacenar? Necesito llevarme el med, porque el med es una variable que me va a dar la pauta de cuál es la partición que tengo que hacer. Obviamente med toma el valor de der, que es en la posición del 15, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué dice el algoritmo? Listo, ya cumpliste el primer objetivo, pero falta. ¿Y cómo hago el resto? Bueno, llama a qsort y usa ese valor, ese med. Con el mismo vector, empieza en 1, pero termina en med menos 1. ¿Por qué no en med? Y porque en med ya está el valor que tiene que estar. Entonces, andate hasta 3 nomás. Y volvelo a llamar al método y con el mismo vector, por supuesto, y empezá a la derecha del que ya pusiste hasta tu fin. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Se entendió la primera? ¿Sí? ¿No? ¿Ni? ¿Están contentos? Miren, 10, 5, 1, menores que 15. 23, 16, mayores que 15. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer... Uy, uy, uy. No me deja cierto. Es la llamada qsort de Beck 1.3. ¿Sí? Porque en el orden de ejecución, esto tiene que resolverse. Esto debe resolverse antes de la siguiente línea. ¿Ok? Lo voy a poner en rojo. ¿Dónde está? Rojito. Entonces, vamos a resolver qsort bec 1.3. Yo voy a copiar esto para ya tener un machetito. Ahí, no tanto. Y vamos a darle los valores nuevos. Bien. Inicio de algoritmo. ¿Ini es menor que fin? ¿1 es menor que 3? Sí. Entonces, pib que sea vec sub ini. O sea que pib va a ser vec 1, que ahora vec 1 es 10. Ini va a ser, perdón, isc va a ser 1,
sin tachar. Y der va a ser 3, sin tachar. Borro med y borro esto porque todavía no llegué. Bien. Entonces, ciclo amarillo. Mientras izquierdo sea menor que derecho. Vamos a acomodar los elementos de un lado y luego del otro. ¿Der es mayor que ISC? Sí. ¿Bec der es mayor que el PIB? Entonces estoy comparando el 10 con el 1. ¿Bec der, perdón, bec der, sí, posición 3 con el pivot. ¿Es mayor bec der que pivot? No. O sea que no entro al ciclo. Pregunto, ¿derecho es mayor que izquierdo? Sí. Entonces, en bec 1 pone a bec 3. Entonces acá voy a poner un 1. ¿Sí? No entré a este ciclo, me fui a la instrucción de la pregunta. Y dice, y aumenta a izquierda. Bueno, aumento a izquierda. Ah, tacho. Ahora pregunto, ¿izquierdo es menor estricto que derecho? Sí. ¿El bec sub isc es menor que el pib? Entonces, como isc vale 2, la pregunta es si bec isc es menor que pivot. ¿El 5 es menor que el 10? Sí. Entonces, se cumple la primera condición, se cumple la siguiente condición, entro al ciclo e incremento izquierdo. Tacho. Cuando voy a volver a ejecutar el ciclo, izquierdo es menor que derecho, no, son iguales. Paro. Vuelvo a preguntar, ¿izquierdo es menor que derecho? No, entonces no ejecuto ninguna instrucción. Terminé mi ciclo amarillo. ¿Qué hay aquí? Acá hay un 5, acá hay un 1, acá hay un 15, acá hay un 23, acá hay un 16, porque hice un solo movimiento. Y a continuación dice, en bec der pone el pib. Der vale 3. Entonces voy a poner 1, 5, 1, 15, 23, 16. Y en bec 3 que ponga el pivot. O sea que aquí que ponga el pivot. O sea que a este señor, que lo voy a pintar de rosa, acá está. Obviamente el 15 ya estaba, ¿no? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de colocar en la sublista de entre 1 y 3, acabo de colocar al 10 en la posición que le corresponde si el vector hubiera estado ordenado. Ese 1 y 5 están ordenados de casualidad, ¿sí? Se dio. Podrían no estar así, ¿ok? Así que no piensen que en cada vuelta se ordena la sublista. No, en cada vuelta coloco al pivot de la sublista en el lugar que le correspondería si la sublista estuviera ordenada. ¿Sí? Yo acá, digamos, el objetivo era ubicarlo al 10 y lo ubiqué. Luego med es igual a der, que es 3, y luego llamo a qsort. ¿De quién? Y bueno, de 1 y de med menos 1, o sea, de 1 y de 2. Y luego, med más 1 es 4 y fin 3. ¿Bien? Ahí por qué no puse ahí 4. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver. Tengo dos llamadas recursivas,
Pero esta está primero. Y hasta que esta no se resuelva, no puedo ir a la segunda. Y ojo que acá ya tenemos una ahí en pausa, ¿no? O sea que vamos a resolver esta. Control C, Control V. Ahí está. Me voy a copiar. Control C, Control V. Usarme. Acá. Ver. Med. Cursor. Uy. Cursor. Bien. 1, 2. Borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto. PIB. Entre 1 y 2. El primero es. Entonces 1. Izquierdo es 1 y derecho es 2. Bello. Pregunta. ¿Izquierda es menor que derecha? O sea, pregunta dentro de un ciclo, ¿no? Sí. Entonces, otra vez ciclo. Bueno, ¿derecho es mayor que izquierdo? Sí. ¿Bec der es mayor que pib? Bien. ¿Quién es der? El de posición 2 es mayor que el pivot, que es 1. Sí. O sea que se cumplen las dos condiciones, por lo tanto, derecha baja. Tacho. Cuando va a querer volver a entrar, derecho es mayor que izquierdo, ya no. Sale del ciclo. Vuelvo a preguntar, ¿derecho es mayor que izquierdo? No, no hago nada. Me vengo al otro while. ¿Izquierdo es menor que derecho? No, no hago nada. ¿Izquierdo es menor que derecho? No, no hago nada. Era medio obvio, ¿no? ¿Por qué no hice movimientos? Y porque casualmente, cuando acomodé el 10, esta sublista ya estaba ordenada. Por eso no hay movimientos, ¿sí? No pongo el 5 aquí o allá, porque justo dio la casualidad que ya estuvo ordenado. Si no, fíjense que acá yo hubiera o entrado a este ciclo, perdón, entrado a esta pregunta o entrado a esta otra pregunta. Estas son las preguntas que mueven los elementos del vector, ¿sí? Y no entra ninguna. Salgo tranquila de mi ciclo amarillo porque el izquierdo y el derecho son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, entonces, a ver si me deja copiar. ¿Por qué no me deja copiar? Ahí está, sí me dejó. Entonces, dice que en vez der ponga a pib. Der vale 1, o sea que en realidad, ¿dónde está? Este verde, que lo hago rojo, ¿sí? Se vuelve a resignar ahí. Y ahora med que valga der, que es 1. Y ahora quisort entre 1 y 0, ¿sí? Porque es med menos 1, y entre 2 y 2, porque este es el fin, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ejecutar este, el bec 1, 0. Bueno, control C. ¡Uy! No, hice algo mal. Bec 1, 2. Ahí está, bec 1, 0. Bec 1, 0. Perdón, qsort de bec 1, 0. Vuelvo a empezar. ¿Ini es menor que fin? No. O sea que aquí terminó. ¿Cómo pongo terminó? No empezó. Sí, terminó recursión. Terminó. Listo. Como terminó este, recién puedo ir a ejecutar este. Bec 2, 2. ¿Sí? A ver cómo lo pinto. Como terminó el bec 1, 0, recién puedo hacer el cursor de bec 2, 2. Si no, no podría.
qsort de Beck 22. ¿Sí? ¿Y a qué es igual qsort de Beck 22? Aquí, negrito. ¿Ini menor que fin? No. Ah, bueno, terminó. Y estos dos terminados, lo voy a pintar de color azul, hacen que termine este. Recién, recién hemos podido culminar una iteración. Estos dos azules hicieron que yo por primera vez pueda terminar una recursión completa. La naranja. Es la única completa hasta el momento. ¿A cuál recursión tengo que ir ahora? La que tiene inicio en 4 y fin en 3. Exactamente. Yo con este naranja y este azul puedo indicar que esta terminó, pero me falta esta. ¿Se entiende, no es cierto, por qué esta naranja es la primera que termine? Porque hice las dos llamadas recursivas terminaron. Y eso me ayudó a que la primera llamada recursiva finalizada es la llamada qsort Beck 12. Recién terminé una llamada completa. Vamos ahora en busca de terminar otra, que en realidad la que terminaría sería Beck 13, pero para eso tengo que hacer Beck 43. Entonces, control C. Y esta la voy a poner a la misma altura que la naranja, ¿sí? Porque más o menos, porque esta es la continuidad de esta naranja. Bien, ¿qué hago para Beck 43? Voy a decir pib igual, no sé qué más corto, más largo, si pegar o isc. Ahí no ves que te pasas abajo, no, der. Bien. Bueno, vamos con 4-3. ¿Ini es menor que fin? Ay, no, cierto, se terminó. Yo estaba meta copiar ahí. Vicio, 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 vicio. Terminó. Y como esta terminó, qué bello, qué bello. Ay. Entonces, ¿cómo pinto ahora? Le voy a tener que hacer un fondo. Entonces esta terminó. Porque ya terminaron las dos recursiones. O sea que esta ya terminó. ¿Sí? Ay, que lo tiro acá, quedó una fea. Elimina, aceptar. Bueno, después se los elimino para subírselos, si no le va a quedar ahí un vector horrible. Bueno, terminé esta recursión, pero me falta la recursión Beck 5-6. Entonces, hago un enter aquí y me voy a qsort de Beck 5-6. ¿Cómo hago la recursión de Beck 5-6? Porque esa sí va a ver si hay que hacerlo. Copio acá, copio acá, copio acá. Control C, control V. Bueno, vamos a hacer que entre en la misma hoja. Entonces, ini es menor que fin, 5 menor que 6, sí. Pib es Beck ini, o sea que es el 23. Porque esto que está acá es basura.
Odio eso. Ahí está. Listo. Entonces acá va el 23. Y izquierdo vale 5 y derecho vale 6. ¿Sí? Porque tengo que tomar los valores ini y fin. Y der vale 6. Met todavía no sé. Bueno. Pregunta. ¿Izquierda menor que derecha? Sí. O sea que entro a mi y. Luego, ¿derecho mayor que izquierdo? Sí. Vec der es mayor que pib. Veamos. Vec 6, que es 16, ¿es mayor que 23? No. O sea que no entro a este ciclo. Pero pregunta. Che, ¿derecho es mayor que izquierdo? Sí. Entonces hay un movimiento. En Vec isc, que ponga Vec der. Entonces, en Vec 5, que ponga V6. O sea que acá pongo el 16. Que como es una pregunta, salgo sin olvidarme de incrementar izquierdo. Izquierdo vale 6. Y pregunta, o ciclo en realidad, ¿izquierdo menor que derecho? No, no entro al ciclo. ¿Izquierdo menor que derecho? No, entonces no hay movimiento. Y en vez der, que ponga el pib. Der vale 6, el pivote es 23, y el resto es lo mismo, ¿no es cierto? 1, 5, 10, 15. Estos los voy a borrar. Bien. Y que med valga der 6. Entonces, yo quería ubicar al 23, amarillo, y ya lo ubiqué al 23, amarillo. Qsort de ini, que es 5, y med menos 1, que es 5. Y luego Qsort entre med más 1, que es 7, y fin, que es 6. ¿Bien? Ya sabemos cómo termina esto, porque Qsort de Vec 5, 5 no se puede, termina. Aquí terminó. Y, control Z. Y Vec de 7, 6 termina. Control C. 7, 6. Terminó. Que termine 5, 5 y 7, 6 significa que acaba de terminar Qsort de 5, 6. Y eso significa que este acaba de terminar y por lo tanto ya tengo supuestamente mi vector ordenado. ¿Esto es así? Sí, esto es así. 1, 5, 10, 15, 16, 23. Habiendo aplicado el método Quisort. El método Quisort consiste, esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar aquí. ¿En qué consistía el Quisort? A ver, el 15 está ordenado, el 10 quedó ordenado aquí, luego el 1 quedó ordenado aquí, así. Listo. 2 veces. ¿En qué consistía el método Quisort? Ahí está, sí, podemos resumirlo en eso. ¿Y cuántos pivots?
tendré. No, bueno, aquí, en general, tamaño menos uno. No sé, che. Bueno, este como que yo les pregunto, casi como que les pregunte cuántas iteraciones hace la búsqueda binaria. Porque estamos haciendo algo muy parecido, ¿no? Porque partimos al vector en dos pedazos, este, y pareciera que cuando tengo 6 elementos son 6 veces o 5 veces, pero ¿y si tuviera 100? Esto tiene que ver un poco con la eficiencia del método, ¿sí? No vamos a estudiar puntualmente la eficiencia, este, y bueno, si consideramos que paramos cuando no tenemos elementos, o cuando tenemos, perdón, un elemento en cada sublista, sí, ¿no es cierto? Te podría hacer ese cálculo de cuántas veces se invoca. Bien, este es el método Quizort de ordenamiento, ¿sí? Que consiste, como dijo el compañero, básicamente en ordenar al pivot. En cada llamada, lo que se hace es darle la posición adecuada al pivot de cada sublista. Ojo con la ejecución, ¿sí? Porque cuando yo tengo dos llamadas recursivas, no es que hago una besita de esta y una besita de esta y una besita de esta y una besita de esta. No. Hasta que yo no termino la primera, no puedo llamar a la segunda, no puedo ejecutar la segunda. Eso es lo que pasa en la memoria. Pero resulta que esta 1-3 tenía dos más adentro. O sea que sigue esperando. Luego se hace el 1-2 y esa también tenía cosas adentro. Y recién ahí cuando terminó el 1-0 y el 2-2, recién terminó el 1-2 y recién pude pasar a 4-3. Cuando terminó 1-2 y 4-3, recién pudimos decir que ya estaba listo el 1-3, que era una parte de la primera llamada original. Y recién ahí pudimos hacer la segunda parte. Que la segunda parte fue corta porque obviamente el vector es corto, eh, entonces rápidamente termina esa segunda parte. Pero cuidado con las trazas, ¿sí? De módulos con invocaciones múltiples. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Es súper amistoso no cuesta mucho, si bien la idea no es estudiarlo de memoria, como les digo siempre, pero es bien amigable de irlo recordando. Ahora, así como es amigable de irlo recordando, cuidado cuando nuestro vector no sea de enteros. Porque cuando el vector no es de entero, al pivot, pobrecito, lo dejan haciendo un entero, 8, 20, 25. Y uno dice, no, pará, pero el pivot no es un número. Sí, porque el algoritmo dice que es un número. No, el pivot es un elemento del vector y el ejemplo que damos siempre en la teoría es un vector de enteros. Pero el pivot tiene que ser del tipo de dato que sea el vector. Si yo tengo un vector de reales, ¿sí? No puede ser pip int, tiene que ser un float. Y los índices sí siempre deben ser enteros. O sea que yo tendría ahí un float pip y un int isc, der y mer. Ahora, ¿qué pasa si mi vector es de registros? Entonces declararlo a pip como registro. ¿Bien? ¿Y por qué le estoy advirtiendo esto? Vayan pensando en que yo tengo un tab y tengo un vector de registro donde quiero ordenar por código. No le vayan a mandar aquí vecder punto
código mayor que pib punto código. Porque si yo tengo un tab, ¿qué pasa? Estoy violando encapsulamiento. O sea que tengo que tener un retorna código o tengo que tener un compara códigos. El viernes va a ser el coloquio. Ahí está en el listado, dice cuándo el coloquio. ¿Sí? Así que cuidado aquí cuando estemos trabajando este método dentro de un tab y querramos meternos al campo de un registro. ¿Sí? Y lo segundo que hay que tener cuidado es que cuando yo compare alfabéticamente, recuerden que las cadenas no se comparan con los operadores lógicos, se comparan con la función ¿cómo es? strcmp. ¿Ok? Esta es, esta es una traza para un quizort sobre un vector de enteros. Luego ustedes tienen que mirar de qué es su vector y si están o no dentro de un tag. Ojo, advertido, ¿no? Este ejercicio vale 0 puntos si ustedes lo usan en un tab y le mandan acá punto código. Chao. Pero ¿por qué si yo me sé el algoritmo y te lo sabes de memoria? Porque no estás interpretando, o al pib lo dejan entero, chao, 0. ¿Sí? Porque nosotros acudimos a que ustedes comprendan los algoritmos, no que los repitan así como lorito o los estudien de memoria. Cada parte tiene un significado dentro de este algoritmo. Bien, vamos al merge, hasta donde lleguemos con el merge. Bien, vamos a volver a usar un vector, ¿sí? Y lo que hace este método es dividir de nuevo en mitades, ¿sí? De forma recursiva, pero acá siempre es mitad, 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 ¿sí? Hasta que estos segmentos sean de longitud 1. Otra vez es la misma idea que el anterior. Voy a parar cuando tenga una sublista con un elemento. Y en ese momento invocamos a una función que no es recursiva, a una función iterativa que intercala los elementos de mis últimas dos sublistas. Y ustedes dicen, ¿y para qué los intercala? Y bueno, porque si yo tengo, supongamos, 1, 8, ¿sí? A ver, escribamos. Así, primero escribamos así como hace rato, así, así, así nomás. Si yo tengo, supónganse, 1, 8 y tengo 5, 9, de un lado, profe, ¿estos métodos tienen alguna ventaja? Sí, tienen una eficiencia más alta que los otros métodos. Entonces, cuando yo comparo estas dos sublistas, ¿sí? ¿Qué significa compararlas una a una? Yo digo, bueno, de aquí voy a poner el 1, de la otra voy a poner el 5, de la primera voy a poner el 8 y de la segunda voy a poner el 9. ¿Sí? Digamos que en su momento, cuando comienza a mezclar los elementos de dos sublistas, lo que hace es ir colocando el menor de una con el menor de la otra, el menor de esta y así sucesivamente. Más o menos de eso se trata la mezcla, el merge, ¿sí? Insisto, esta es una primera aproximación, ya lo vamos a mirar andando al algoritmo. Entonces, en eso consiste el método msort o merge sort. Es un algoritmo recursivo, aquí, que invoca a una función iterativa, que es esta. ¿Sí? Entonces, vamos a mirarlo por partes. Mi módulo recursivo dice que mientras mi ini sea menor que fin, es decir, mientras yo tenga sublistas con más de un elemento, va a funcionar. Le calcula la mitad exacta. ¿Por qué el del otro no iba exactamente por mitades si lo partía? Porque dependía el tamaño de cada sublista en el quizort, dependía de dónde lo ubicaba yo al pivot, ¿sí? Supónganse de nuevo, yo tengo una lista de 10 elementos y el pivot es el último, décimo. Y bueno, en ese caso me quedará un solo lado por recorrer, ¿sí? En cambio acá, específicamente parte a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, ¿sí?
Este, si quieren, es un poco más parecido a lo que usábamos en la búsqueda binaria, que partía mitad, mitad, mitad. Luego llama al msort de ini con m y al msort de m más 1 con fim, y así lo va llamando hasta que lo termina de partir. ¿Y por qué digo los va llamando hasta que lo termine de partir? Y fíjense que aquí yo tengo que resolver completamente esta sentencia para recién pasar a resolver completamente esta sentencia para recién invocar al merge, es decir, a la mezcla propiamente dicha, que es la que hace el ordenamiento. Este es el algoritmo recursivo. Usted me dice, bueno, pero la tontera. Claro, lo que tenemos que comprender y entender es la mezcla propiamente dicha. ¿Cómo es que mezcla? Eh, para ello tenemos estos dos ciclos, ¿sí? Que van a ir actuando dentro de cada sublista, acomodando los elementos de un lado, perdón, acomodando los elementos. ¿Qué particularidad tiene? Que usa un vector auxiliar, ¿sí? Entonces, siempre que sea posible, nosotros en un vector auxiliar vamos a ir colocando uno u otro elemento. Y una vez que coloquemos ese uno u otro elemento de esa sublista que estamos trabajando, una vez que tengamos mezcladas esas dos sublistas sobre el vector auxiliar, copiamos ese vector auxiliar a nuestro vector, que eso es aquí, en este último for. ¿Sí? Vamos de nuevo. Una vez que nosotros colocamos adecuadamente los elementos de las sublistas, ¿sí? Esa colocación adecuada la hacemos sobre un vector auxiliar. Cuando tenemos nuestro vector auxiliar terminado, cuando digo terminado, hablo de cada vuelta voy construyendo un vector auxiliar. Una vez que yo tengo construido ese vector auxiliar, lo copio adecuadamente a mi vector original. ¿Por qué digo adecuadamente? Porque ustedes acá verán un ini más t menos 1, ¿sí? Entonces ya vamos a hacer una prueba de una traza para que ustedes vean cómo lo copio adecuadamente. Entonces, ¿dónde se hace la mezcla? En este ciclo, ¿sí? Y sobre un vector auxiliar. En estos dos, en este ciclo condicionado y en este ciclo incondicionado, se ordena el vector auxiliar en cada vuelta para luego copiarlo a mi vector original. Vamos a mirarlo. Cierro este, no guardar. Este guardo y tomo este. Voy para acá. Bueno, acá pongo msort. Bien, instrucción número 1. Pregunto, ¿ini es menor que fin? Sí. Entonces, ¿cuánto vale m? Ini más fin sobre 2. 1 más 6, 7. Dividido 2, 3. Parte entera, ¿no es cierto? Y llamo a msort ¿de quién? Del mismo vector, ini 1, 3. Llamo a msort de m más 1, que es 4, y fin, que es 6. Y por último, a merge de el vector 4 parámetros. Ini, m y fin. ¿Sí? Las primeras dos son las autoinvocaciones y la última dijimos que era para acomodar las dos sublistas o los dos subarreglos. Bien, ¿qué ejecuto ahora? msort de bec1, 3. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Cuánto vale msort
D1, 3. Control C, Control B. ¿Cuánto vale M? 1 más 3, 4. Dividido 2, 2. Y llamo a M sort de ini, que vale 1, y de M, que vale 2. A M sort de 3, que es M más 1, y de 3, que es el fin. Y luego a Beck de 1, 2, a merge, perdón, 3. ¿Sí? Y se terminó. ¿A quién llamo ahora? Control C, Control B. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. ¿Cuál M sort estoy haciendo? El de 1, 2. Sí. ¿Cuánto vale M? 1 más 2, 3 dividido 2, 1. Y llamo a M sort de ini, que es 1, y M, que es 1. Luego llamo a M más 1, que es 2, y fin, que es 2. Y luego llamo a merge de 1, 1, 2. ¿Bien? Sigo. Control C. Llamo a M sort. John, John. M sort de quién? De 1, 1. M vale 1. No. Para el carrito, para el carrito. ¿Cuánto vale M sort de Beck 1, 1? Terminó. ¿Sí? Porque ini no es menor que fin. ¿Cuánto vale el de 2, 2? Terminó. ¿Bien? ¿Qué hago ahora? Vuelvo al M sort de 1, 2. Sigo con M sort de 3, 3. ¿Por dónde sigo? Merge. ¿Cuál merge? El 1, 1, 2. Bien. Porque este terminó recursivamente. Este terminó recursivamente, ¿no es cierto? Pero en este caso, este método no termina con las recursiones. Después de las recursiones, hay otra llamada, que en este caso no es recursiva, sino que es a una función iterativa. O sea que yo no puedo terminar el MSort de Beck 1, 2 simplemente con mis recursiones, porque es una recursión, ¿cómo era esta? ¿Directa lineal o solo lineal? Bueno, estudio en teoría, ¿no? Acá me falta hacer el merge. Entonces, en este momento vamos a hacer el merge. Ay, no, 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 no. ¿Merge de qué? De Beck 1, 1, 2. Bueno, miremos qué es el merge de 1, 1, 2. Nos vamos para aquí y dice K, razonamos porque hay varios. K igual. Si se hacen mayúsculas, disculpen, después ustedes lo ponen bonito, ¿no? Es porque quiero hacerles, aunque sea una vuelta de este. J, T. J, este es una I y este es una K. Ahí está.
Bien. Dice K que valga 0. Perfecto. Y que valga ini. 1. J que valga M más 1. 2. Y nada más. Y dice, mientras I sea menor o igual que M. Acuérdense que este es ini, este es M y este es fin. Entonces, 1 es menor o igual que 1, sí. J es menor o igual que fin, sí. Se cumplen las dos condiciones. Entonces dice que incremente K. Bueno, incremento K. Tacho K. Y luego que pregunte si vec sub I es menor que vec J. Acá tienen, miren, el 1 y el 2, I y J. ¿Y 15 es menor que 5? No. O sea que no ejecuto ninguna de estas tareas, me voy por el else. Y atención, porque acá aparece auxiliar. Este es el vector vec, pero este es el vector auxiliar. ¿Sí? Y dice, si vec i es menor que vec j. Ah, dijimos que no, entonces no vamos por el no. En aux k, que ponga a vec j. ¿Cuánto vale k? 1. ¿Cuánto vale j? 2. Entonces que aquí ponga el 5. Y que incremente j. Bueno, incremente j. Tacho. Vuelvo al ciclo incondicionado. I es menor o igual que M. Y no, porque I vale 1. ¿Está bien? Sí, sí, perdón. Menor o igual que M. 1 menor o igual que 1. Sí, se cumple la primera condición. J vale 3. ¿Es menor o igual que el fin? Ya no. O sea que ya termino mi while. Solamente hicimos eso. Entonces, vamos a ejecutar o este ciclo o este otro ciclo. ¿Sí? Yo igual voy a tratar de ejecutarlo a los dos, pero van a ver que solamente voy a entrar por uno o voy a entrar por el otro. No puedo entrar por los dos. ¿Qué pasa aquí? T toma el valor de I. T toma el valor de I. Mientras T sea menor o igual que la mitad, o sea, 1 menor o igual que 1, ¿qué ocurre? Incrementa el K. Incremento el K. Incremento el K. Y en aux K pongo a vec T. En aux 2 pongo a vec 1. O sea, aquí pongo al 15. Y luego incrementa el I, ¿no es cierto? Perdón, el T incrementa porque está dentro del ciclo. Se ponen 2. Ejecuto. Ejecuto. Tacho. Pero resulta que T ya se pasó de M. O sea que ya no entra al ciclo. Eso es todo lo que hace. Luego en este ciclo, que si bien no es necesario, pero yo se los voy a mostrar, supuestamente T inicializa en J. O sea que acá T inicializaría en 3. Tacho acá. Pero es mientras T sea menor o igual que fin, pero fíjense que ya al tomar el valor 3 ya se pasa de fin, y ven que no entra al ciclo. Entonces, en todas las vueltas va a pasar que o entra uno o entra el otro. Acá ya entramos la primera vez a este, por lo tanto, está bien que no entremos acá. Pero yo quería mostrarles que no es que porque yo quiera no entra, sino porque la misma implementación no permite que entre. Luego, volvemos a utilizar el T, pero aquí lo utilizamos entre 1 y K. O sea que lo que está haciendo T ahora es recorriendo el vector auxiliar. ¿Y para qué recorre el vector auxiliar? Para copiar adecuadamente los elementos del auxiliar en mi vector vec. Y dice, que T se ponga en 1. Bueno, me pongo en 1. ¿Dónde está? Y que copie en vec sub ini más T menos 1. Bueno, ini vale 1. T vale 1. O sea que 1 más 1, 2. Menos 1, 1. O sea que en vez 1, que ponga aux T. Es decir, aux 1. O sea que aquí que ponga el 5.
Luego el t incrementa porque es un ciclo incondicionado y dice que ini vale 1, t vale 2, 1 más 2, 3, menos 1, 2. O sea que en vec2 que ponga out 2, 15. ¿Sí? 15. Luego el t se pone en 3. Pero cuando el t se pone en 3, ya se pasó de k. O sea que termina. ¿Bien? ¿Qué va en el resto del vector vec? Va exactamente lo mismo que tiene el vec anterior. Nada más que eso. O sea que el merge entre 1 y 2, es decir, entre estos dos elementos, resultó este vector auxiliar. ¿Sí? Y este vector auxiliar ordenado, ¿cómo lo ordené? A partir de estos dos elementos, lo copio en mi vector original. Es decir, ordeno en AUX a partir de los pedacitos de vec, y una vez que ordeno en AUX, lo vuelvo a pasar a vec. Pero el resto de vec queda igual, ¿no es cierto? Porque yo por ahora estoy mirando solamente posición entre posiciones 1 y 2. Bueno, terminó el merge. O sea que, ¿qué acabo de terminar acá? Terminé este, 1, 2. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué hay que hacer ahora? msort de vec33. ¿Todos lo ven a eso? Tengo que hacer msort entre 3, 3. ¿Cuánto es msort de 3, 3? Me voy al msort. Aquí. ¿Ini menor que fin? No. Terminó. Bueno, terminó. O sea que esto es esto, verde, aquí. Por lo tanto, para poder terminar entre 1 y 3, yo tengo que hacer el merge. Entonces me voy para acá. Control C, Control V. Voy a pintar de verde. El merge es entre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Borro, 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 borro. Bien. Vamos a hacer el merge de 1, 2, 3. Que este no tiene que ser verde el merge todavía. ¿Cómo es el merge de 1, 2, 3? K vale 0. 0. Y vale ini. Ini acá es 1. Y nada más. Y hay J que vale M más 1. M vale 2, o sea, J vale 3. Déjenme que busque el merge ese, porque no lo tengo ese merge. 1, 1, 2. A ver, a ver. Merge de 1, 2, 3. No lo estoy encontrando. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos al merge de 1, 2, 3. Estoy viendo. De ahí se ve 3, 3. Listo. ¿Qué dice este merge? ¿I menor o igual que M? Sí. I menor o igual que M. J menor o igual que fin? Sí, justito. Entonces que aumente K. K vale 1. Y pregunto, si vec I
es menor que vec j. I vale 1, j vale 3. Entonces, 5 es menor que 1, no. Vamos por el else entonces. Fíjense que otra vez nos vamos al auxiliar. Aus. Entonces, como nos vamos por el no, dice que en aus k ponga a vec j. O sea que acá pongo al 1, porque j vale 3. Y que incremente j. Ahora j vale 4. Doy la vuelta, pregunto, ¿I es menor o igual que m? Sí. J es menor o igual que fin, ya no, salgo del ciclo. ¿Sí? Lo que hace este ciclo es ir buscando todos los menores. ¿Sí? Va recorriendo y buscando los menores. A continuación, lo que vamos a hacer es un t en i, o sea, t en 1, mientras t sea menor o igual que m, sí, y que incremente el k. Y obviamente el k es el índice de mi vector nuevo, de mi vector auxiliar en realidad, ¿sí? Que cada vez que yo estoy por hacer una posible copia sobre el auxiliar, el k incrementa. Entonces, el t es menor o igual que el m, sí dije, entonces en aux k, o sea, en aux 2, que ponga vec t. Como t vale 1, acá lo voy a poner al 5. Luego, el t incrementa automáticamente porque está dentro de un ciclo incondicionado. Otro ahí, bien. T sigue siendo menor o igual que m si incrementa el k, 3, tacho acá, y en aux k que ponga a vec t. Entonces, en aux 3 que ponga a vec 2. Perfecto, 15. Y por defecto aumenta el t, porque está en un ciclo incondicionado. En este momento, el t se pasa del m y termina. Ahora, probemos por si acaso a ver si no va a ser cosa que quiere entrar al otro ciclo. Si t vale j, 4, mientras t sea menor o igual que fin, fíjense que solito ya el t tomando el valor j ya se pasa. ¿Sí? O sea que no voy a entrar al segundo ciclo. Siempre se entra o a uno o al otro. Ahora t toma el valor 1, porque lo que va a hacer ahora es copiar en aux lo que ha conseguido ordenar. Estas tres cosas no existen. ¿Sí? ¿Cómo hace eso? T pone en 1, T es menor o igual que K, sí, porque T es el índice que recorre el vector auxiliar, y dice ini, que vale 1, más T, que vale 1, que es 2, menos 1, 1, y que ponga aux 1, o sea, que lo copie al 1. Cuando T vale 2, porque está en un ciclo incondicionado, ini es 1 más 2, 3, menos 1, 2. En vec 2 que ponga aux 2. Luego el t incrementa porque es incondicionado. Y ini vale 1 más t 15. El resto sigue tal cual está. Y terminé. Terminé el merge 1, 2, 3. O sea que este merge fucsia, merge fucsia dije, me está permitiendo terminar el vec 1, 3. ¿Qué significa haber terminado el sort 1, 3? Significa que entre 1 y 3 yo estoy segura que tengo completamente ordenado el vector. Luego, como este ya terminó, me está faltando hacer el merge para 4, 6.
recién ahora el merge para 4.6. Fíjense que no está escrito en ningún lado todavía, porque yo tenía que terminar el merge, disculpen, el sort. Yo tenía que terminar completamente el sort 1.3. Para terminar el sort 1.3, tuve que hacer el sort 1.2 aquí y en pausa de nuevo tuve que terminar el sort 1.1, el sort 2.2 y recién ahí volver al sort 3.3 y así sucesivamente, obviamente con los merge intermedios. Yo estoy en condiciones de decir que tengo ordenado mi vector entre la posición 1 y la posición 3, que es esta primera mitad, ¿sí? Lo voy a dejar aquí, yo les voy a subir estos documentos, mejor si lo completan acá y si no, bueno, utilicen otro documento u otra estrategia para hacer la traza, ¿sí? Yo les dije que yo quería dejar todo escrito, todas las variables de los algoritmos. No tengan miedo, fíjense que este índice es tan espectacular que cuando ustedes estén acá en la segunda parte, ese INI va a ser 4, y cuando el INI valga 4 más el T1, 5 menos 1, 4, está trabajando de la mitad hacia adelante. Esta expresión de índice nunca va a dejar que pisen elementos cuando hagan la copia del vector auxiliar al vector original, ¿sí? Y otra particularidad, obviamente, como este vector es pequeño, es de 6 elementos, si tuviéramos más, supongamos 10 elementos, este vector auxiliar en la primera vuelta ordenaría 2, luego ordenaría 4, luego ordenaría 5, ¿sí? Es decir que este vector auxiliar va creciendo de acuerdo a la porción de vector original que yo le haya pasado. Como yo acá le pasé un vector original de 3 elementos, primero ordenó 2 y después intercaló con 3. Si yo la primera vez lo hubiera pasado acá entre 1 y 5, la primera vez, entonces hubiera llegado hasta el pedacito más chiquito que es 2, luego 3, luego 4, luego 5. ¿Sí? Este vector auxiliar va creciendo vuelta a vuelta hasta la cantidad total de elementos que yo le mandé en la primera sublista. ¿Sí? O sea que si tuviera 100 elementos, este vector auxiliar tendría 2, 3, 4, 5, hasta 50. Porque yo la primera vez le habré mandado sort entre 1 y 50. Por lo tanto, hubiera ido haciendo pequeños merge, 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 hasta llegar a un vector de 50 elementos, ¿sí? Para ordenar la primera mitad. Repito, he ordenado la primera mitad del vector, les dejo el ordenamiento de la segunda mitad, ¿sí? Eh, la diferencia, obviamente notoria, entre el merge y el sort es que el merge utiliza dos algoritmos. Un algoritmo recursivo y un algoritmo iterativo. Primero ocurre la recursión, que es el que parte el vector sucesivamente. Y una vez que está partido en su mínima expresión, comienza a hacer los merge. O sea que a cada vuelta hace merge, merge, merge. En este ciclo se construye el vector auxiliar. El vector auxiliar chupa elementos del vector original de manera ordenada, ¿sí? No trabajo sobre el vector original acá, trabajo sobre un auxiliar, pero obviamente tomando elementos del vector original. Luego, estos dos ciclos lo que hacen es copiar el resto de los elementos que quedan en el pedacito que yo estoy trabajando, también de manera ordenada. Cuestión que cuando yo termino este while y uno de estos dos for, yo tengo mi vector auxiliar completamente construido y ordenado. Y lo que hago en este ciclo for es copiar ese vector auxiliar sobre una parte de mi vector original, sobre la parte que estoy ordenando. ¿Sí? En eso consiste procedimiento iterativo que es invocado en el módulo recursivo del MSort. ¿Bien? Aquí paramos. De tarea, repito, les queda hacer la segunda mitadcita del vector, ¿sí?
Ahí les paso la asistencia mientras van haciendo alguna consulta. Son trazas largas, sí, son trazas largas, pero yo les pido que al menos hagan una completa. No solo que completen la que yo les di, se sienten, elijan un vector mejor, si es un vector un poquito más grande, traten de jugarse con un vector de 10 elementos y muy tranquilos, una tarde soleada de las que vienen, en varias hojitas o no sé, o en una cartulina, no sé, ustedes busquen la mejor forma, o en un pizarrón, y hagan la traza de los dos métodos de ordenamiento, comprendiendo qué hace cada porción, porque obviamente esto seguro que entra uno o el otro. Es más, yo les sugeriría que hagan sobre un vector de registros, para que noten también la diferencia de la sintaxis. Bueno, presten mucha atención, abran sus oídos. El día miércoles, exclusivamente la teoría virtual no tendrá clases. Solo nosotros teoría virtual. ¿Sí? De 10 a 12 no habrá clases este miércoles. Vamos a retomar el día lunes. No se preocupen que no vamos a perder la clase, porque como se acuerdan que la teoría empezó antes que la práctica, entonces nosotros la última semana no tendríamos teoría y en este caso vamos a tomar uno de esos días. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes tienen toda la semana para practicar recursividad. El lunes nos vemos con tema nuevo, que es listas enlazadas. Súper divertido. Es un tema que nos va a obligar a pensar mucho, mucho, mucho. Pero ustedes, la idea es que ustedes encuentren la ventaja sobre usar listas enlazadas por encima de vectores. Bueno, aquí paramos.